Hola, espero que estén muy bien. Soy la doctora Ingrid Puero. Soy la encargada del programa de farmacogenómica acá en el Instituto VIVIT en Costa Rica. Somos un instituto clínico cardiopulmonar y del deporte y nos encanta la medicina de precisión, así que estamos trabajando con los estudios de farmacogenómica y el día de hoy vamos a darles una pinceladita de la importancia de este estudio y cómo lo estamos aplicando en nuestra clínica. Voy a compartir con ustedes pantalla para empezar la charla. Bueno, les Sí, contaba entonces acerca de qué es la farmacogenómica. Básicamente la farmacogenómica es el estudio del ADN que permite identificar en el paciente cuál es la respuesta a los medicamentos. Entonces nos permite además realizar prescripciones mucho más certeras, vamos a evitar efectos adversos y por supuesto que vamos a evitar la falla terapéutica, identificando cómo va a ser el metabolismo de cada una de las personas a los medicamentos, vamos a poder usar los medicamentos que ellos realmente necesitan. No nos vamos a exponer a efectos adversos de los medicamentos y vamos a poder ajustar las dosis en el momento que sea necesario. Todo esto va a traer consigo, por supuesto, una reducción de los costos de los servicios de salud y, por supuesto, que esto va a ser en beneficio para los pacientes y también para todas las farmacéuticas. El reporte del estudio de mi génesis es así, tiene una simbología de tipo semáforo, en donde vamos a encontrar la información del paciente en la parte superior y después en cada una de las especialidades vamos a encontrar este panel de medicamentos y viene así en rojo cuáles son los medicamentos que debemos evitar y por lo tanto además nos indica que debemos considerar alguna alternativa. Ellos hacen además la recomendación, nos dicen cuál es el motivo por el cual debemos evitar ese medicamento, ¿verdad? En el caso de que sea mayor riesgo de efectos adversos, por ejemplo, o que este paciente más bien no pueda metabolizar el medicamento o sea un metabolizador rápido del medicamento, también nos va a dar esa información. Después en amarillo viene cuáles son los medicamentos que debemos utilizar con precaución, ya sea porque está aumentada su sensibilidad o más bien reducida la conversión hacia los metabolitos activos y por lo tanto debemos hacer un ajuste de dosis. Y en verde viene cuáles son los medicamentos que podemos utilizar en forma como está indicado, porque la respuesta de ese paciente o la respuesta metabólica hacia ese medicamento es una respuesta normal, así que se puede utilizar como lo ha indicado. Esta es la lista de los medicamentos que en este momento el estudio nos permite conocer. Son 244 aproximadamente los medicamentos a los cuales ya tenemos acceso y por lo tanto nos damos cuenta que es muchísima la información que nos brinda. No podemos dejar pasar, ¿verdad? Que prácticamente todos los medicamentos de uso común, convencional, de las especialidades más importantes son las que nos ofrece este estudio y por lo tanto es una súper herramienta para utilizar en el día a día de nuestra práctica médica. Las especialidades que está ofreciéndonos hasta este momento el estudio son los medicamentos de cardiovascular, los medicamentos analgésicos, anestésicos y antiinflamatorios, en psiquiatría también, que es súper importante, porque bien sabemos que hay muchísimos de los medicamentos que se utilizan en psiquiatría que requieren de 2, 3 y hasta más semanas para poder dar su efecto como esperado. Esos son pacientes que andan dando muchas veces tumbos de un medicamento a otro para poder llegar hasta el medicamento que realmente ya les hace un efecto como esperado. Y ahora teniendo esta herramienta podemos de antemano indicarle el medicamento que realmente va a ser útil para este paciente y su patología. También tenemos medicamentos de endocrinología, de gastroenterología, los tratamientos para neurología, trastornos del sueño y adicciones, toda la parte de reumatología e inmunosupresores, neumología y alergias, la parte de enfermedades infecciosas, hematología y urología. Esos son los 11 paneles que en este momento nos está ofreciendo mi génesis
y sus medicamentos, cómo podemos utilizar esos medicamentos en nuestros pacientes. Nosotros trabajamos acá en el Instituto VIVIT, es un instituto de cardiología básicamente, y para nosotros el valor agregado de mi génesis y lo que hablaba inicialmente de la medicina de precisión es poder indicar al paciente exactamente el medicamento que él está necesitando. Esto es un traje a la medida para cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, en cardiología, que tenemos nuestras patologías, los medicamentos que más, o de los cuales hemos obtenido más beneficio, son los antiplaquetarios y anticoagulantes, los antihipertensivos, ¿verdad? Poder indicar al paciente hipertenso, que muchas veces es de difícil manejo, pacientes polimedicados, que ha costado bastante ajustar la terapia para lograr las cifras óptimas de presión arterial. Con el estudio de mi génesis ya sabemos exactamente qué es lo que el paciente está necesitando, cómo es su metabolismo y por lo tanto cuáles antihipertensivos son los más adecuados para él. Al igual que en el caso de los antiarrítmicos y ni qué decir las estatinas, en verdad nosotros manejamos un alto volumen de pacientes con enfermedad arterial coronaria y dislipidemias asociadas, y los riesgos de miopatía siempre han sido una de las dificultades en el manejo de estos pacientes. También hay que tomar en cuenta que nuestros pacientes, como les decía, tienen múltiples medicamentos y por lo tanto existe siempre la importancia de que el paciente se adhiera a su tratamiento de manera que podamos obtener una respuesta terapéutica y en general que la clínica del paciente vaya mejorando y que el paciente, digamos, sus padecimientos no lleguen a evolucionar. Y por lo tanto tener de antemano la información de cuáles son los medicamentos que este paciente necesita, cuáles son las dosis adecuadas, va a hacer que esos efectos adversos disminuyan en ellos y que la adherencia al tratamiento sea muchísimo mayor. Es por esto que quería compartirles, bueno, una información sumamente importante, que es la recomendación más reciente de la FDA sobre los antiplaquetarios, específicamente sobre el clopidogrel. Como les comentaba, nosotros manejamos un alto volumen de pacientes que necesitan de algún antiagregante plaquetario porque han sido pacientes portadores de alguna enfermedad arterial coronaria y han necesitado revascularización. Estos pacientes requieren de un medicamento antiplaquetario para poder asegurar que los stents no van a reestenosarse. Y en la práctica, lo más usual ha sido utilizar el clopidogrel. Esta recomendación que hace la FDA nos habla de la importancia de realizarle a los pacientes que van a requerir de este medicamento el estudio de farmacogenómica para poder identificar si su metabolismo es el adecuado para este medicamento. Porque se han identificado diferencias en el metabolismo del clopidogrel, en donde hay muchos de los pacientes que son pobres metabolizadores de esta droga y por lo tanto el efecto esperado no lo vamos a conseguir. De manera que ya la FDA ha lanzado esta alerta y recomienda el estudio de farmacogenómica para todos los pacientes antes de exponerse a este medicamento. Entonces vemos la importancia donde cada día, por supuesto que es más, nos da muchísima más información este tipo de estudios y tenemos que echar mano de ellos. Aquí les tengo un esquemita en donde nos habla de cuál es el metabolismo del clopidogrel. ¿Verdad? El clopidogrel, la sustancia como tal es un prometabolito, el metabolito activo, que debe ser inicialmente metabolizado por algunos de estos CIPs, particularmente el 12C19, que es el que justamente podemos analizar con el estudio de farmacogenómica. Se necesita para los dos, tanto para el metabolismo inicial como para ya el metabolismo del medicamento como tal. Lo vamos a necesitar en los dos pasos metabólicos para poder obtener el efecto esperado del medicamento.
Entonces vemos cómo es tan importante realizar el estudio para poder identificar si ese CIP2C19 en el paciente es un metabolismo normal, si es un metabolismo que es más bien acelerado o si más bien si tiene un pobre metabolismo para este medicamento y así poder utilizarlo en forma segura. Y aquí quiero compartirles dos casos de la vida real, dos casos de aquí de nuestro centro médico. Este es el primer caso de un señor de 62 años, un señor que tiene una enfermedad arterial coronaria que fue revascularizado hace 2 años, en el 2019, con colocación de 3 stents en nuestra seguridad social, al cual se le indicó por 12 meses clopidogrel. El paciente inicia recientemente con un dolor torácico opresivo. Lo atendemos en nuestro centro. Si tiene una alteración en su electrocardiograma, tiene una elevación del segmento ST en la cara inferolateral, se le realizan troponinas y las troponinas están positivas. El paciente se lleva a angiografía coronaria, un estudio de imagen coronaria, en donde se puede identificar que tiene restenosis de los stents. Entonces ahí vemos en esas dos flechitas amarillas la localización en donde el stent se ha reestenosado. Y en la imagen inferior podemos identificar también como lo que está señalado ahí como en verdecito, también presenta estenosis en los extremos, tanto distal como proximal. Entonces aquí nos entra la duda, ¿verdad? Bueno, por supuesto, este era un paciente que nosotros veíamos por primera vez, o sea, que atendimos por primera vez en nuestro centro. Inmediatamente se le solicitó el estudio de hemigénesis, pero bueno, ya sabemos que ese resultado nos va a tardar un par de semanas por lo menos. Pero aquí entra la gran duda, ¿cómo es el metabolismo de este señor para el clopidogrel? ¿Qué hubiera sucedido si nosotros tuviéramos de antemano su estudio? Bueno, probablemente, aquí nos queda la hipótesis, lo más probable que este paciente no haya podido metabolizar en forma adecuada el clopidogrel y esa ha sido la razón por la cual se ha hecho una restenosis de sus stents. Tomando en cuenta que hace 2 años se le colocaron y que la inversión económica de este procedimiento fue bastante alta, ¿verdad? Aproximadamente 30 o hasta más $30,000. Y el día de hoy otra vez requiere de ser reintervenido. Y bueno, ahora estamos a la espera del estudio de hemigénesis, ¿verdad? Para poder saber cuál es la información genética respecto al metabolismo del clopidogrel en este paciente. Y este otro caso es un caso en otro contexto completamente distinto, en otro escenario. Este otro caso es de un señor de 70 años, exfumador, fumó más de 50 años, con una dislipidemia y también portador de hipertensión arterial. Este es un paciente que más bien es un paciente que no tiene síntomas cardiovasculares, consulta por un control, se le hace inicialmente un estudio de score de calcio coronario, se identifican placas de calcio a nivel de sus arterias coronarias. Por lo tanto, se pasa una prueba funcional, se realiza un ecoestrés, el cual resulta positivo por isquemia. Entonces, este paciente se le realiza un angiotac coronario, se identifica que tiene una enfermedad arterial coronaria multivaso con una lesión, con varias lesiones moderadas, leves y moderadas, y una lesión severa en la arteria descendente anterior. Inmediatamente a este paciente se le realiza la prueba farmacogenómica y con el paso de las semanas se le realiza una angioplastía, se le coloca un stent y se inicia el clopidogrel. En este caso, lo más positivo es que justamente el día después de que se le ha realizado su procedimiento, su intervención, nos llega el reporte de la prueba farmacogenómica del paciente y nos reporta en rojo el clopidogrel. Así que imagínense qué información más importante. Al día 2, o sea, el día después de su revascularización, ya se inicia el tratamiento adecuado a este paciente según sus necesidades. Entonces ven que son 2 pacientes con enfermedad arterial coronaria, 2 pacientes que requirieron angioplastía, pero un paciente que sí teníamos toda la información para poder darle el tratamiento adecuado y un paciente que desafortunadamente tuvo una restenosis de sus stents, probablemente porque no es un adecuado metabolizador del clopidogrel.
Entonces, aquí la importancia de que nuestros pacientes, prácticamente todos, deberían pasar primero por la prueba farmacogenómica para poder evitar este tipo de situaciones. Y aquí queríamos mostrarles una información de un estudio, de una revisión de los casos, de 100 casos que se han realizado de estudio de hemogénesis acá en Costa Rica, de los cuales un 49% se ha realizado a personas masculinas y un 51% a la población femenina. El rango de edad está de 12% en menores de 20 años, se ha realizado en un 22% en personas entre 21 y 40 años, en un 30% a personas de 41 a 60 y en un 36% a mayores de 61. Yo siempre hago la recomendación de que cuanto antes hagamos el estudio de hemogénesis mejor. Primero porque al ser un estudio de farmacogenómica es un estudio que no va a cambiar con el tiempo, es una información que vamos a tener para la vida. Y por supuesto que desde antes, entre más información podamos ofrecerle a los médicos que vayan a tratarnos con el paso del tiempo, pues menos efectos adversos vamos a estar, digamos, vamos a estar expuestos a menos efectos adversos o a fallas terapéuticas. Sin embargo, por nuestra población y porque es una prueba que hasta ahora estamos realizando en forma más generalizada, el porcentaje mayor al que se lo hemos realizado es pues, a mayores de 61 años, que es como el grueso de la consulta de crónicos. Y aquí tenemos cómo podemos observar como un 21% de estos pacientes a los que se les ha realizado la prueba de farmacogenómica requiere ajustar dosis en general de sus medicamentos. Un 79% puede recibir una dosis estándar, pero un 21% requiere de ajustarle la dosis de sus medicamentos para evitar efectos adversos o para lograr el efecto farmacológico esperado. Y respecto a los efectos adversos, tenemos que un 32% de estos pacientes tienen algún tipo de riesgo, se exponen a algún tipo de riesgo adverso y un 68% no tienen efectos adversos al exponerse a los medicamentos. Y específicamente en la parte de cardiología, que es lo que estábamos conversando, vemos que un 26% de los pacientes tienen alto riesgo al utilizar el clopidogrel, por lo tanto debemos evitar su uso, y un 74%, pero tal vez ahí no lo vemos tanto como pensar que 1 de cada 4 de nuestros pacientes requiere que se le ajuste y que se evite el uso del clopidogrel. Parece poco, pero en realidad son muchísimos de nuestros pacientes que sí utilizan un antiagregante plaquetario y por lo tanto es fundamental hacer este esfuerzo de realizar el estudio de hemogénesis a toda nuestra población. Y es por esto que nosotros hemos creado un protocolo de farmacogenómica y hemos definido cuándo utilizar entonces la prueba farmacogenómica para nuestros pacientes. Bueno, cuando es un paciente de primera consulta que se debe medicar para la hipertensión, cuando hay un paciente que tiene falla terapéutica farmacológica para disminuir el riesgo, una terapia farmacológica para disminuir el riesgo de los eventos cardíacos, en realidad nuestros pacientes prácticamente todos utilizan 3 o más medicamentos y es por lo tanto súper importante realizar esta prueba desde el día 1. Pacientes que no responden a los medicamentos actuales, como les comentaba, pacientes hipertensos que han pasado de uno a otro medicamento una y otra vez y sin lograr la respuesta esperada y la mejoría en su presión, en sus niveles de presión arterial. Entonces, si ya tenemos 2 medicamentos, hemos intentado 2 medicamentos y no estamos con la respuesta indicada, la esperada, es mejor indicar la prueba. Pacientes multimedicados para una misma patología, pacientes con enfermedad arterial carotídea o ateromatosa, como les comentaba, la enfermedad ateromatosa de la aorta, no solamente hay enfermedad ateromatosa a nivel de coronarias, ¿verdad? También tenemos toda la enfermedad carotídea y también la enfermedad ateromatosa de la aorta. Terapia farmacológica para evitar la progresión de la placa, todos estos pacientes que utilizan estatinas, ¿verdad? Para evitar la progresión de la placa lipídica. Si el paciente se encuentra con una
afectación en el angiotac o en la geografía. O sea, si ya es un paciente que ha hecho su estudio de imagen cardíaca, como el segundo de los casos que les presenté, que ya ha hecho, se identifica una alteración en el angiotac, inmediatamente se le realizó la prueba de hemigénesis para esperar el resultado previo a la angioplastía. Como un estudio prequirúrgico para mejorar el pronóstico y evitar los reingresos. Como tratamiento, cuando ya los pacientes tienen tratamiento crónico o de cuidado paliativo, es muy importante en el caso del manejo del dolor, ¿verdad? Todas estas personas que ya tienen alguna enfermedad en una fase terminal, el manejo del dolor resulta ser bastante complicado para muchos de ellos y es muy importante que podamos utilizar los medicamentos que realmente van a tener un efecto importante sobre su dolor sin exponerlos a los efectos adversos. Entonces, pacientes de cáncer en alguna, ¿verdad? En una etapa ya avanzada o en una fase terminal, paciente geriátrico, paciente que ya ha utilizado múltiples medicamentos, paciente que ya está bastante también su metabolismo en general debilitado, es muy importante poder dar las dosis adecuadas, las dosis mínimas adecuadas para este paciente y evitamos los efectos adversos. Y como les mencionaba, bueno, ahí nos habla de controlar la parte de trigliceridemia, pero en general las dislipidemias y la información tan importante que nos brinda respecto a las estatinas para evitar el riesgo de miopatía y además las fallas terapéuticas, ¿verdad? Aquellos pacientes que no responden y que por lo tanto, si no están controlados adecuadamente sus niveles de colesterol, pues van a exponerse también a la enfermedad arterial coronaria. Así que bueno, este es el protocolo que utilizamos en cardiología, pero creemos que esto se puede extrapolar al resto de las especialidades. Sí es un estudio que nos brinda demasiada información valiosa para nuestros pacientes y que por lo tanto cada día se va convirtiendo en una práctica prácticamente rutinaria de aplicar en nuestros pacientes. La información siempre es invaluable, el paciente se siente muchísimo más confiado al tener esta información en su mano y por supuesto que nosotros como su médico tratante vamos a tener la tranquilidad de poder darle los medicamentos que el paciente realmente está necesitando sin incurrir en gastos también fuera de lo, ¿verdad? De lo necesario, porque muchas veces damos 2 o 3 terapéuticas para poder compensar a uno de nuestros pacientes y tal vez con un solo medicamento, pero que esté a la dosis adecuada, podemos lograr el mismo efecto terapéutico. Así que yo creo que son solamente buenas noticias las que recibimos cuando recibimos el reporte de farmacogenómica. Como les mencionaba inicialmente, es además un reporte muy simple de entender, muy amigable para el médico y para el paciente también. Es información súper valiosa que podemos utilizar toda la vida y que por lo tanto no está de más recomendar a todos nuestros pacientes y con más razón a aquellos que ya están en alguno de los casos necesitando identificar si algún medicamento está causando un efecto adverso o no está alcanzando la dosis adecuada para la patología particular de cada uno de ellos. Así que bueno, esta es mi participación. Espero que haya sido información valiosa para ustedes. Para nosotros, MiGénesis ha sido una herramienta súper útil. Cada vez nos familiarizamos más con el reporte y el resto de los especialistas que trabajan con nosotros también está haciéndose cada vez más, se les está haciendo más rutinaria la indicación del estudio, hasta que esperemos que sea parte de la primera consulta, que todos nuestros pacientes puedan tener su estudio de farmacogenómica y así poder recomendarles realmente los medicamentos y las terapéuticas que ellos necesiten. Espero que estén muy bien. Es un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche.